Hola, buenos días. Ángel Tatiana Mendoza, ¿cómo estás? Está también ahí Gerson, Edu Cabanillas. Buenos días. ¿Qué tal me escuchan? Ángel, ¿me escuchas? Hola. A ver, hay un chat. ¿Cómo estás, Cabanillas? ¿Qué tal me escuchas? Se escucha bien, correcto. Gracias, muy amable. Gracias, Ángel Tatiana. Un ratito ahí y ya estamos comenzando. A ver, estamos ya en la semana 12, ¿no? Estamos en la semana 12 con esta sesión igualmente número 12 con este tema de presupuestos de tipo operativo, como los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Y de acuerdo con el nombre de estos presupuestos, podemos saber eh, para qué áreas van a servir, ¿no? Repito, de acuerdo con el nombre de estos presupuestos, podemos darnos la idea para qué áreas van a servir. Por ejemplo, el presupuesto de gasto de administración es para toda el área administrativa. Y el área administrativa en esencia es el directorio, la gerencia, la parte contable, tesorería, es servicios públicos, es útiles de limpieza, útiles de oficina, por ahí va. Más menos otros gastos, pero por ahí está. Todo lo que permite, digamos, que la empresa eh, no tanto, digamos, fabrique, ¿no? Sino ayude a la fabricación. ¿Cómo está? ¿Quién por ahí? Rodríguez, ¿qué tal? Taja, también, también lo vemos por ahí, gracias, buen día. Ahora, estos gastos de gasto de venta, ¿no? No es lo mismo gasto de administración que gasto de venta. Y como su nombre indica, los gastos de venta están orientados al departamento de ventas o al área de ventas o al área de marketing y ventas. Es decir, todo lo relacionado con las ventas. Como por ejemplo ahí podemos encontrar sueldo de vendedores, eh, el alquiler de local de ventas, y ni qué decir pues la publicidad, ¿no? Entre otros. También puede haber agua, luz, teléfono, redes. Ahora gasto lo que conlleva redes, porque hay mucho uso masivo de las redes para hacer la publicidad correspondiente, ¿no? Ya, te entiendo, Taja, no te preocupes. Gracias. Y luego tenemos este otro presupuesto de gastos financieros. Como su nombre indica, tiene que ver con el dinero, pero no con el total del dinero, sino específicamente con los intereses que puede originar
los préstamos que va a tener la empresa en un determinado periodo de un año, ¿no? Pueden haber préstamos para capital de trabajo, préstamos para bienes de capital, o lo que es lo mismo, préstamos para inversiones en general, u otras actividades, ¿no? Pero las empresas van a tener algún préstamo, especialmente hoy por hoy que hay una tendencia de trabajar con el dinero ajeno antes que con el propio, ¿no? Entonces, al trabajar con dinero ajeno, las empresas tienen que asumir estos gastos financieros. Luego vamos a explicar los detalles sobre esos intereses, ¿no? De qué tipo de interés hablamos. Y también aquí hablamos del presupuesto de tributos. Ustedes saben que las empresas en todo el mundo, ¿no? Las empresas en todo el mundo son las que soportan, en algunos casos, una alta carga tributaria. Claro que en muchos de los casos, estas empresas, esas altas cargas tributarias, al final le van a correr eso al cliente, ¿no? Y eso sucede en todo el mundo. Quien realmente va a pagar todo lo que origina una empresa va a ser el cliente. Téngalo presente eso. Todo lo que va a originarse en una empresa finalmente va a ser asumido por el cliente. Pero en específico, ¿qué tributos se dan? ¿Qué tributos se dan para que tengamos que hacer un presupuesto? Bueno, hay varios tributos que luego estaremos comentando ahí con los presupuestos correspondientes, ¿no? Pero que hay tributos, lo hay. Pero también es cierto que hay empresas o entidades que por alguna situación no están grabados con tributos, como ocurre, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Que no están grabadas con el impuesto general a las ventas, uno de los tributos indirectos más, ¿qué le digo?, que más efecto tienen en, en los precios. Vamos a ver entonces el temario que tenemos para hoy, después de darle un concepto muy ligero, muy ligerito sobre estos presupuestos. Estos presupuestos, además de los otros que hemos visto, como el presupuesto de producción, se complementan entre sí. No es que estén divorciados ni separados, ¿no? Los gastos de administración van a servir para el presupuesto de producción. Igualmente los gastos de venta, igualmente los gastos financieros, todos se complementan, todos son parte de un todo, ¿no? Recuerden que estamos hablando ahí del gran presupuesto maestro y dónde están todos estos elementos. E igualmente se complementa con la venta, ¿no? Con el presupuesto de ventas, ¿no? Incluso, incluso debemos recordar ahí que de acuerdo con las ventas es que se van a originar el resto de presupuestos. Si una empresa decide no vender y por lo tanto no operar, miren, si decide no vender, de hecho es porque no va a operar, no va a producir y por tanto no se origina ninguno de estos presupuestos. Lo que está pasando es en este momento con algunas empresas que todavía no abren, en algunos casos porque todavía no cumplen los protocolos o no les autorizan total, en su total nivel, ¿no? Como por ejemplo esto de los cines, ¿no? Los cines, las discotecas, los bares, ¿no? Todos esos centros de diversión, que son centros donde hay concentración de personas, todavía no tienen autorización. Curiosamente, sí hay autorización para marchas, donde está la gente junto ahí, se toca, se agarra, está a menos de 1 metro y todo eso. Bien, bien, bien curioso esto y se ha venido discutiendo esto, ¿no?
se ha venido discutiendo cómo es que no autorizan a las empresas, bares, restaurantes, ¿no? Discotecas, y centros de entretenimiento en general, para que abran, ¿no? Para que abran, porque eso está afectando un rubro de lo más importante y tiene que ver con una especialidad que tenemos aquí en la universidad, como es el turismo, ¿no? Todo eso que menciono afecta el turismo, ¿no? Poco a poco se ha ido abriendo en el caso de Machu Picchu y otros, pero no está, digamos, totalmente abierto las actividades para turismo. Bien, entonces los presupuestos se complementan. Sigo. ¿Cuál es el índice o el temario que tenemos para hoy, no? Ahí está. Lo tenemos acá. Comentar, pues, qué cosa es todo el presupuesto de gasto de administración, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cuándo, cuándo, cuándo tenemos que tener un presupuesto de administración? ¿Y cómo se va a concretar luego? Igualmente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganamos teniendo un presupuesto de gastos de venta? Y otros sí. Y acabo de indicar que las empresas no pueden funcionar si por ahí no tienen dinero. Y ese dinero generalmente lo aportan los bancos en calidad de préstamo. Pero los bancos serán tu amigo, serán tu ayudante, te darán dinero, pero te cobran gastos financieros. ¿Y qué gastos? Porque en nuestro medio, por ejemplo, en nuestro medio son altas las tasas de interés, a diferencia de empresas europeas, donde la tasa LIBOR, que predomina en el mundo europeo, LIBOR, eh, es del 6% al año. En cambio acá es 5 veces más o menos por ahí va. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, la tasa Prime Rate, igualmente en promedio 6% al año, que incluso con tendencia a la baja. Pero sin embargo, aquí en nuestro medio, los intereses están 5, 6, 7 y más veces, especialmente si son préstamos de dinero en efectivo a través de tarjetas de crédito. Esos préstamos son bastante leoninos, casi perversos, se le llama así en el argot financiero, ¿no? ¿Qué tributos tendrá la empresa en el futuro cuando opere? Tenemos que presupuestar eso también. Y los casos, pues en cada presupuesto, casos, caso de gasto de administración, caso de gasto de venta, caso de gastos financieros, caso de tributos, pero caso relacionado con el presupuesto. Y recuerde que cuando hablamos de presupuesto, estos son documentos que en la práctica todavía no se concretan. Suponemos que se van a dar así. Puede ser presupuesto, pre antes, y supongo que se dará. Yo puedo presupuestar como gasto de administración, por decir 100.000, pero en la realidad de repente se va a dar 120, o de repente 80, ¿no? O de repente exactamente 100, puede ser también, ¿no? Aun cuando los presupuestos son guías, no se busca que nos den exactamente, ¿no? Porque ni siquiera en el Estado peruano, que es más formal, más legal, ¿no? El presupuesto general de la República que se aprueba para cada año es ajustado y reajustado casi a cada rato, digamos muchas veces durante el año, especialmente cuando hay estos cambios. Aquí, por ejemplo, para este año ya prácticamente hemos tenido 3 gobiernos, este año 3 gobiernos, aun cuando a uno no le han dejado ni siquiera hacer nada y lo han calificado de corrupto, de todo, pero no ha ni siquiera dado una ley, ni siquiera ejecutado absolutamente nada. Pero el que estuvo antes,
el de Vizcarra, como este que se ha constituido, lógicamente que tiene que ejecutar el presupuesto. Y es posible que le falte recursos por sobre lo presupuestado. Y entonces tendrán que recurrir, por ejemplo, a subir tasa de impuestos, que esperemos que no sea así, o a solicitar créditos internacionales mediante la venta de bonos o directamente préstamo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Bien, tenemos la práctica calificada. Ya Taja sabe que esto, aunque yo no lo diga, tiene que cumplirse. El plazo está por ahí. Hoy, de antemano, le damos a esta práctica calificada, número 12, le damos hasta el día viernes a las 24 horas, Taja, viernes 24 horas. Las conclusiones de cada clase también lo presentamos ahí y siempre las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las competencias que tenemos para hoy, no? Mire, primero es comprender, ¿no? Uno tiene que comprender qué cosa son estos presupuestos, comprender, ¿no? Cuando uno va directamente a la práctica y sin comprender lo que son estos presupuestos, pierde la hilación y puede llegar a un momento que no sabe ningún aspecto teórico porque te mecanizaste a lo práctico. Primero hay que comprender la parte teórica y después nos vamos a la práctica. Todo tiene su espacio, ¿no? Así es, Taja. Muy bien. Entonces comprendemos qué cosa es el presupuesto de administración, qué cosa es el presupuesto de venta, qué cosa es el presupuesto de gasto financiero, qué cosa es esto del presupuesto de tributos. Y luego dice, demuestra el interés en la aplicación de la teoría. Casos, los famosos casos. Ahí vienen los casos. Casos que desarrollemos hoy algunos y los otros que estamos viendo ya en la tarea que está tomando nota ahí el delegado Taja. Demuestra actitud analítica, ¿sí? Esto no es cuestión de mecanizarse así por así, sino hay que pensar qué cosa es esto de la administración, qué cosa es esto del área de ventas, el área de administración, qué cosa es el área de administración, qué es el área de ventas, qué es el área de tesorería, qué es el área tributaria, porque es ahí donde se van a dar estos presupuestos. Repito, área de administración, área de ventas, área tesorería, dinero, y área tributaria. Ahí se van a dar, o para esas áreas van a servir estos presupuestos. Estos presupuestos no provienen de una sola área, provienen de varias áreas, como lo acabo de indicar. Bien, luego dice, demuestra actitud crítica sobre los temas, ¿sí? Hay que criticar en qué medida es bueno o malo hacer estos presupuestos. ¿Qué ganamos haciendo estos presupuestos? Algunos podrán decir, profesor, pero ¿qué ganamos haciendo estos presupuestos si luego lo vamos a reajustar? Bueno, sería una excelente pregunta. Otros podrían decir, profesor, ¿acaso sin esos presupuestos no podemos funcionar? Buena pregunta también. Y así, digamos, podemos tener no solamente una actitud pasiva sobre los temas, sino una actitud crítica sobre lo bueno, lo malo y lo feo de los temas que estamos presentando. Porque no todo es perfecto, ¿no? Porque a veces nosotros los profesores nos podemos orientar a lo positivo, lo bonito, lo agradable de cada tema, pero hay que tener en cuenta que en un sentido crítico también esos temas pueden tener un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, nadie se ha preguntado, hasta ahora no me han preguntado al menos, ¿cuánto cuesta hacer todos estos presupuestos? Esto no es gratis, ¿no? Posiblemente si la empresa tiene personal adecuado,
dentro de cada área, ahí pues se hará, ¿no? Y si no hay personal adecuado, pero aún habiendo personal adecuado, eso genera un costo, porque será parte de su sueldo, ¿no? De ese trabajador. Y si no tenemos personal adecuado, de repente la empresa dice, vamos a capacitar a una persona de administración, otro de ventas, otro de finanzas o tesorería, otro de tributos, otro del área de producción y otro del área de contabilidad, en fin, y lo vamos a capacitar. ¿Y para qué lo va a capacitar? Para que comprendan, ¿no? Todo esto, hacer todos estos presupuestos, ¿no? Para que aprendan a hacer todos estos presupuestos. Y luego ellos hagan el efecto multiplicador dentro de la empresa. Ellos hagan el efecto multiplicador dentro de la empresa. Ahora, esa capacitación va a generar un costo. Y siempre hay que estar mirando eso, que todo lo que se hace en una empresa, miren, no solamente todo lo que se hace, sino que todo lo que se deja de hacer origina un costo. Imagínense usted, por ejemplo, que no hizo sus presupuestos y comienza la actividad, comienza a producir ya, comienza a producirlo y no sabe, digamos, en qué nivel de costos y de gastos se encuentra. ¿Y por qué no sabe? Porque no tiene un presupuesto. O sea, el hecho de tener algo en una empresa o el hecho de no tenerlo genera un costo para la empresa, como sucede con los trabajadores. Si una empresa, por ejemplo, no... Miren lo que puede pasar. Una empresa tiene trabajadores. Una empresa tiene trabajadores, pero no lo tiene en planilla. Tiene trabajadores, pero no tienen planilla oficial, digamos. Y por ahí le llega una auditoría o un control de SUNAFIL. Esta es una superintendencia que revisan que los trabajadores que están en una empresa estén correctamente nombrados o correctamente contratados. Y si llegas a una FIL y encuentras muchos trabajadores, como me ha pasado a mí en varios casos donde he sido contador de empresas, la SUNAFIL ha llegado y he encontrado ahí 10, 15 obreros haciendo productos de panadería, haciendo muebles de metal, muebles de madera, otros muebles de plástico, en fin, diferentes empresas que por ahí con los cuales uno se relaciona. ¿Y qué pasa? Como no están en plantilla, inmediatamente pues eso es multa para la empresa. Y es una multa fuerte, ¿no? A veces 10, 15, 20 unidades impositivas tributarias, ¿no? O sea, por un lado, la empresa, al no tenerlos en planilla, no estaba asumiendo los tributos que le corresponden como empleador. O sea, estaba ahorrando eso. Pero llegas a una FIL y le aplica una fuerte multa, que posiblemente sea mayor a los tributos que tenía que pagar. Y entonces, pues ahí comienza el muro de las lamentaciones, ¿no? ¿Por qué no se hizo eso? Y qué sé yo, ¿no? Y ahí recién se acuerdan del asesor, del asesor que puede ser un ingeniero, que puede ser un administrador o que puede ser un contador. Nosotros como profesionales le decimos a nuestros asesorados qué es lo que deben hacer, cuál es lo legal, cuál es lo informal, cuál es lo ilegal. Pero a veces, por ahorrarse unos cuantos soles, los empresarios incurren en estas graves faltas y a veces delitos, porque también esto se puede configurar en el delito de defraudación tributaria. Hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, todos esos casos debemos ir analizando, ¿no?
Puede haber esos casos, como dice aquí Rojas, si la empresa no tiene un presupuesto, puede sobrevenir en situaciones como esas, ¿no? Que no hay, que el endeudamiento no le alcanza, o que hay un sobreendeudamiento y no se utiliza correctamente. Puede darse eso y muchas cosas más, ¿no? Pueden estarse comprando materiales por encima del stock necesario, por repente por debajo, y, y lo uno y lo otro afectan la, la producción de la empresa, los procesos productivos de la empresa, ¿no? Internaliza asertivamente los conceptos, hay que, sí, sí, es un deber de ustedes internalizar estos conceptos, porque estos son los conceptos que se van a ver en las empresas. Ustedes no van a ir a trabajar a la Luna, a Marte, van a ir a trabajar a las empresas. Y cualquiera que fuere la empresa, de sistemas, agrícola, pesquera, comercial, de servicios, todas tienen gasto de administración, gasto de venta, gasto financiero, todas están con tributo correspondiente. Bueno, entramos aquí al presupuesto de gastos administrativos o gasto de administración, ¿no? También se utiliza gastos administrativos o gasto de administración. Y vamos a ver qué nos dice aquí. Dice que son los valores, ¿no? Son estimados que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal. O sea, tiene que ver con el personal, pero personal del área de administración, ¿no? Para sus distintas unidades, buscando darle operatividad al sistema. Y ya ahí tenemos o sea, un concepto y bastante importante que es el personal. Que ese personal, como ya indiqué hace un momento, el personal relacionado con el directorio, con la gerencia, con el área de contabilidad, secretarias, secretarios, gente de apoyo, ¿no? Personal de limpieza, eso en relación con el personal. Pero también hay una serie de productos que se compran para el área de administración, que también lo indiqué y lo recalco. Útiles de oficina. Las oficinas necesitan útiles, papeles, tintas, lapiceros, borradores, clic, grapas, por ahí que me acuerdo algunos, ¿no? Pero podría haber mucho más de eso. Y también en útiles de limpieza, ¿no? Escoba, recogedores, eh, materiales de limpieza, algunos líquidos, desinfectantes, ¿no? Muchos bienes que pueden originarse por ahí. Pero también puede haber, por ejemplo, el servicio de mantenimiento, ¿no? Estas áreas tienen, por lo general, tienen un televisor, tienen, tienen computadoras, tienen las redes, conexiones, tienen teléfono, en fin, una serie de aparatos que le pueden servir para el trabajo o momento de distracción a los trabajadores. Porque hoy por hoy, hasta por la distracción de los trabajadores, tenemos que preocuparnos de la empresa. Porque un trabajador necesita una cierta distracción, ¿no? Un cierto relax, un cierto compartir, como se estila, ¿no? No es que el trabajador va a entrar y sin hablar con nadie y va y pum, pa, ya está trabajando, termina ahí, se va y al día siguiente hace lo mismo. No tanto así, ¿no? Incluso, por ejemplo, podría haber algunos sobrecostos en, sin que la empresa les dé de alimentos a los trabajadores, tiene que generar un ambiente donde puedan comer, si es que llevan sus alimentos. Incluso tener una refrigeradora o, o una conservadora o un aparato similar, ¿no? Y ni qué decir un horno microondas, ¿no?
Todo eso genera, digamos así, aunque son inversiones, pero que están ahí en el marco de los gastos que tiene que asumir la empresa, ¿no? Características sobre, bueno, el personal va a recibir remuneraciones, pero estoy hablando del personal, no de producción, ¿eh? Estamos hablando del personal del área de administración, todo lo que es el área de administración. Esto del área de administración excluye a lo del área de producción. Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Bueno, sí, algunos tendrán mayor sueldo por su formación académica, por la función que realizan, otros un poco menos, ¿no? Por decir, un ingeniero va a tener un sueldo pues un poco mayor que un asistente de ingeniería, por decir, ¿no? O un técnico de ingeniería, ¿no? En general se le considera como gastos indirectos, dice acá, ¿sí? Mirando desde la óptica productiva, ¿no? Son gastos considerados dentro del precio que se fija el producto. ¿Qué está diciendo ahí, no? Que estos gastos deben participar del precio final de los productos. Por eso les decía hace rato que finalmente todo lo que ocurre en una empresa lo paga el cliente, ¿no? Porque todo es agregado al precio, ¿no? Recuerda que en algún momento estuvimos hablando, por aquí voy a poner en la parte inferior, el costo de producción. De eso ya lo hemos estudiado, el costo de producción. A esto hay que sumarle el costo de distribución. De esto estamos hablando ahora. Esto, aquí. Este costo de administración es el que origina aquí los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Ahí, costo de producción más costo de distribución y tenemos ahí el costo total. Ahí, costo total. Pero ahí no se queda el asunto. A esto hay que agregarle, recuerden, hay que agregarle aquí el margen de utilidad. El margen de utilidad. Esta utilidad que puede ser poco o mucho, ya depende del mercado. Aquí entra a tarea de mercado, ¿no? Nos da el valor de venta. No se olviden, esto ya lo hemos visto, el valor de venta. El valor de venta. A esto hay que agregarle los tributos. Los tributos que estamos ahí hablando ahí, los tributos. Tributos hemos comentado ahí. Así. Hasta que finalmente se obtiene ¿qué? Aquí. Se obtiene el precio de venta. Y ese precio de venta es el que va a pagar el cliente. Ese precio de venta es el que va a pagar el cliente. Y díganme ustedes si en esto no está pues todo. El cliente es el que paga todo. Por acá, por ejemplo, mire acá, ustedes saben que acá en el costo de producción tenemos la materia prima directa. Materia prima directa. La mano de obra directa. Y el otro elemento, los costos indirectos de fabricación. Entonces, yo le dijera aquí, ¿quién es el que realmente paga el costo de producción, el costo de distribución, el margen de utilidad y los tributos? La respuesta sería el cliente. El cliente. Luego, aquí en la última nota que tenemos ahí de la parte teórica, dice que rigen el aspecto legal, claro. Aquí entra a tallar todo el aspecto legal, pero en lo laboral, ¿no? El aspecto laboral es bien frondoso. Hay muchas leyes.
muchas leyes, tanto que quiere, digamos, especialistas, ¿no? Uno, por más que se pueda dedicar, si no es un especialista, por ahí se le ve escapar algo, de todas maneras. Por eso que tenemos, por ejemplo, abogados laboralistas, contadores laboralistas, ¿no? Y posiblemente hasta ingenieros laboralistas ya hayan, porque ya depende, pues, como uno se dedique, ¿no? Pero no es un tema propiamente de abogados, ¿no? Es un tema, digamos que de cualquier profesional que pueda tomarlo, ¿no? Hoy por hoy, hay que tener en cuenta que hoy por hoy, cualquier tema que se dé, cualquier actividad, cualquier tema, no es propiedad de nadie. Y cualquiera, el que capte más y mejor y puede hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Y por eso tenemos ingenieros haciendo labor administrativa, ingenieros haciendo labor de ventas, ingenieros haciendo labor de finanzas, como también tenemos contadores haciendo auditoría de sistemas, miren, contadores u otras profesiones haciendo auditoría de sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen que ver con el personal, tiene que ver con el movimiento del dinero, tiene que ver con los recursos en general, ¿no? El tema está ahí, los temas son de todo. Claro que por el hecho de uno ser especialista, a veces tiene de alguna manera más predominio por ahí, ¿no? Pero si se queda dormido, otra profesión, otro profesional joven como ustedes lo sobrepasan. Así es. Así es el mundo de la competición hoy por hoy. No hay que creernos dueño de los temas ni de las actividades. Lo que hay que creernos es que en lo que hay que buscar permanentemente, y ojo para ustedes, ser cada vez más competitivo. En la medida que el trabajador, como auxiliar, como técnico, como profesional, sea más competitivo, va a reinar ahí en su lugar, en su puesto, en su profesión. Bien, entonces ahí están los gastos de administración orientados a los gastos personal, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Por acá tenemos otros apuntes, dice, considerando como la parte medular, ¿no? Miren, este presupuesto de gastos administrativos no es tan sencillo, ¿no? Dice que es la parte medular, claro, de la parte de administración, de la parte de la gestión, ¿no? Porque si no tenemos este presupuesto, tampoco funcionaría la empresa, ¿no? Porque podrá haber producción, pero la producción necesita un gerente y necesita un área de finanzas, necesita un área contable, necesita que limpien el área donde se produce, necesita, digamos, eh, materiales para ayudarse o complementar la parte productiva, ¿no? Considerado ese como la parte medular, todo presupuesto porque se destina la mayor parte del mismo, son estimados que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal. Se reitera ahí otra vez el personal, pero el personal administrativo, ¿no? Para sus distintas unidades, buscando darle operatividad al sistema. Y esa operatividad viene acompañada del personal y los materiales que hacen que funcione la parte operativa. Debe ser lo más austero, eso sí, tengamos en cuenta esto, porque si exageramos en los gastos administrativos, el precio que acabamos de ver, el precio va a aumentar y ese precio nos va a quitar, en la medida que aumenta el precio, nos va a quitar competitividad en el mercado. Por eso que se busca que el presupuesto administrativo o el presupuesto del área de administración
sea austero, pobretón si cabe, ¿no? Pero no tan pobretón ni austero, ¿no? Que cubra las necesidades que realmente se necesitan. Por ejemplo, si no es necesario utilizar, pues, si no es necesario tener un televisor prendido todo el día ahí, ¿para qué? Sería un sobrecosto, ¿no? Si no es necesario tener alguna refrigeradora, conservadora, mejor no tenerlo, ¿no? Porque por pequeño o racional que sea el uso de la electricidad por estos aparatos, sin embargo, a la larga es un sobrecosto. Y tiene que ver también con el personal, ¿no? El personal debe ser exactamente el necesario. Si el trabajo lo puede hacer una secretaria, ¿para qué vamos a tener dos? Si el trabajo lo puede hacer un asistente contable, ¿para qué vamos a tener un contador? Así de sencillo. O si ya tenemos el contador, ¿para qué vamos a tener el asistente? Cosas como esas tenemos que tener en cuenta en este caso. Las remuneraciones se fijan de acuerdo con la realidad económica, son gastos indirectos que también ya se dijo y se complementó. Bueno, los conceptos están por ahí, son muy similares. Antes de ver esta parte práctica, permítame presentarle aquí un archivo que tengo por acá. Un ratito, a ver. ¿Me puede confirmar si estoy compartiendo ahí un archivo en Prezi? A ver, alguien que me confirme. No sé qué me dice, sí o no. A ver, Runachay. Usted me escribe, pero yo aquí, estando aquí a pantalla completa, no puedo ver. Pero voy a regresar al Runachay. Sí se observa. Ya, correcto, ahí está mejor. Correcto, correcto. Entonces veamos aquí cómo ocurre. Primero aquí en este archivo nos da unos conceptos generales como para no olvidarnos, ¿no? Para no olvidarnos el presupuesto, nos da un concepto de presupuesto. Y nos dice que es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, ¿no? Vinculado con el área de finanzas, ¿sí? Todos los presupuestos se van a vincular con el área de finanzas, ¿no? Economía, es decir, cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos que debe cumplirse en un determinado periodo. Muy bien. Ahora, como todo presupuesto, en su momento nosotros dimos estas características, ¿no? Que tiene sus elementos y mucho más que estos, incluso dimos ahí varios elementos, ¿no? Pero aquí podemos recalcar, digamos, que el presupuesto busca integrar, ¿no? Integrar. ¿Qué cosa es este elemento integrador, ¿no? Busca agrupar, ¿no? Agrupar, consolidar, ¿no? Todos los gastos que ocurren, en este caso, por ejemplo, en el área de administración, o los otros gastos que vamos a ver luego en el área de ventas. Todo presupuesto es un elemento coordinador, porque creo que en su momento hemos dicho que generalmente el área de finanzas o tesorería concentra todos los presupuestos, pero para eso coordina con administración, con ventas, con finanzas, con esto, con lo otro, por acá, por allá. Como presupuesto debe contener todas las operaciones que son necesarias llevar a cabo en una empresa. Si se trata de un presupuesto de administración, será pues los sueldos que estamos viendo, por ejemplo, los gastos de limpieza, los gastos de oficina. O sea, ¿por qué? Porque estos son los relacionados con las operaciones que se llevan a cabo. Administrativamente, si no hay ciertos recursos, no podemos trabajar, ¿no?
También tenemos que tener en cuenta esos recursos, ¿no? Que son esencialmente el recurso humano, el recurso material, el recurso financiero, y ni qué decir, estando con ustedes ahí, el recurso tecnológico, ¿no? Y especialmente en este contexto pandémico, ¿no? Hay uso masivo de recursos tecnológicos. Tiene que verse entonces todos esos aspectos o elementos de un presupuesto y particularmente en este caso el presupuesto de los gastos de administración. Recordando también esto, recordemos un ratito ahí antes de llegar a los tópicos de los presupuestos de administración. En general los presupuestos se busca, digamos, que sean flexibles, ¿no? Puede haber, digamos, en algunos casos presupuestos rígidos, que la empresa por política diga, esto se cumple así, como tal. U otros, digamos, que sean variables, ¿no? Que sean variables. Eso ya depende, digamos, de la política de la empresa, ¿no? Si una empresa tiene como política mantener presupuestos rígidos, estáticos o fijos, entonces debemos seguirnos estrictamente eso. No podemos, no podemos aplicar ni por arriba ni por debajo de eso. Tenemos que llegar a eso. Pero lo más común es los presupuestos variables o sensibles, ¿no? Si hasta en el Estado, digamos, los presupuestos son variables, imagínense en el sector privado, ¿no? La característica de los presupuestos según el tiempo, el periodo que cubren, ¿no? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y en ese sentido pueden ser pues de un día, de una semana, de una quincena, de un mes, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, ¿no? De acuerdo al contenido, ¿no? Auxiliares, principales, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, miren, dentro del presupuesto de gastos administrativos, podemos tener uno que es principal, que acumula a otro presupuesto auxiliar que puede ser el de personal, a otro auxiliar que puede ser de los materiales, a otro auxiliar que puede ser de los recursos tecnológicos que necesitamos para el área de administración. Estos presupuestos no solamente son documentos así consolidados, ¿no? Puede tener sus desagregados a través de estos documentos que se llaman auxiliares. Claro, los presupuestos también van de acuerdo con el tipo de empresa, ¿no? Nosotros generalmente estamos hablando del ambiente privado, que es donde generalmente se produce, ¿no? O se comercializa o se presta servicio, ¿no? Pero también las entidades públicas fabrican también y también prestan servicio, ¿no? Claro que en menor magnitud, ¿no? Y por eso decimos que los presupuestos también pueden ser públicos o privados, ¿no? Y ahora sí entramos al tratamiento de los gastos, del presupuesto de gastos administrativos directamente, ¿no? Considerado como la parte medular, esto ya también lo vimos anteriormente, ¿no? De todo presupuesto porque se destina la mayor parte del mismo, cubre la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal para sus distintas unidades, buscando darle operatividad al sistema personal y el resto de recursos que sirven para operativizar el sistema. El objetivo del presupuesto, determinar en forma anticipada para el periodo de la provisión todos los gastos de dicho periodo, ¿no? Que sean diferentes, que sean diferentes a los gastos financieros, que sean diferentes a los gastos de venta, que sean diferentes a los tributos, que sean diferentes a la parte de producción, porque estamos hablando aquí de la parte administrativa, administrativa.
Y aquí nos dan un concepto más, más hilvanado, perdón, nos da un concepto más hilvanado del presupuesto. Es un plan de acción dirigido, etcétera, como ya le habíamos indicado. Y tenemos las partidas que componen este presupuesto de gasto de administración. Se determina de acuerdo a las necesidades derivadas de la estructura, ¿no? Miren, aquí vemos una señora ahí, que puede ser una gerenta general, una ingeniera, así se dice, no ingeniera, ¿no? Una ingeniera que tiene ahí una labor administrativa como jefa, supervisora, gerente general, subgerente, ¿no? ¿Y qué tiene, no? Que tiene, bueno, ahí tiene su oficina, ¿no? El escritorio, la silla, el teléfono, esto que parece ser un radio, cualquier aparato, de repente un horno, no sé, microondas, esto que vemos ahí, no sé bien, ve bien, no son parte de los gastos de administración. Ojo ahí, son parte de las inversiones de la empresa. Repito, la oficina donde está, la instalación de donde está, como ese escritorio, esa silla, o ese teléfono, o esos aparatos que tiene ahí, no son parte del presupuesto de gastos de administración. Son parte del presupuesto de inversiones. ¿Por qué inversiones? Porque son duraderos, de largo plazo. Esa señora podrá estar un año, 2 años ahí, pero de repente pues se retira, se va y viene otra persona y lo reemplaza y la mesa, la silla va a quedar ahí. Y pasó 2 años, 5 años y ahí está el escritorio y lo viene. Entonces, ¿cuáles son los gastos de administración? Esa papelería que vemos ahí, mire, esa papelería, esa papelería que pueden haberlo hecho otros profesionales y que han enviado sus informes acá. Y ahí tenemos ahí los gastos de personal, lo que han hecho esos informes y que ahora, tiene que analizar la jefa, ¿no? El sueldo mismo de la gerenta es parte del presupuesto de administración. Y aquí nos da, digamos, en detalle, bueno, no tanto en detalle, pero al menos desde algunos rubros de lo más relevantes en el presupuesto de gastos administrativos. Sueldos, los sueldos, ¿no? El gerente, sueldo. El directorio, sueldo. Un jefe de administración o un administrador, sueldo. Contador, sueldo. Secretaria, sueldo. El personal de limpieza, sueldo. El personal de asistentes, a veces se tiene ahí para que lleven papeles de un área a otra, ¿no? Bueno, se tenía, ahora habrá disminuido con esto de la pandemia, pues ya, ahora todo ese a través de las redes, ¿no? Pero ahí están, digamos, los sueldos, ¿no? Podría haber el caso de seguros, ¿no? Seguros no solamente personal, porque el personal debe tener seguros. También podemos tener seguros, por ejemplo, contra incendios, contra robos, seguros sobre las cuentas de la empresa. Habla aquí, por ejemplo, de amortizaciones, ¿no? Mantenimiento de oficinas, ¿no? Papelería, ¿no? Esa papelería que estuvimos mostrando ahí antes, ahí está la papelería, miren, ahí está la papelería. Y en las oficinas, de una u otra manera, se utilizan los papeles, aun cuando la, la computadora haya ido reemplazando los papeles, pero sin embargo todavía no han desaparecido del todo. Y a nosotros, por ejemplo, nos envían nuestro contrato y nosotros tenemos que imprimirlo y ya tenemos el papel, firmarlo, escanearlo
enviarlo otra vez. O sea, pese a que podemos firmarlo, digamos, digitalmente incluso, sin embargo, todavía es necesario tener los papeles. Incluso las leyes todavía no han autorizado, digamos, que las mismas empresas, las mismas empresas presentan, por ejemplo, los contratos laborales de sus trabajadores, lo presentan físicamente al Ministerio de Trabajo. Todavía no hay una ley que diga que todo eso es virtual. Uh-huh. ¿Cuáles son las ventajas de este presupuesto de gasto de administración? Ahí lo tenemos. Dice, evitan o previenen alguna crisis. Bueno, no tanto como crisis, sino que cualquier situación que se pueda sobreponer, pues. Entonces, teniendo un presupuesto con el sueldo de un gerente, de un administrador, está asegurado, digamos, que aunque renuncie el gerente, se va a tener ahí guardadito el presupuesto que le toca, aunque venga otro. Ayuda al manejo financiero, sí, claro, porque todo presupuesto finalmente termina siendo manejado financieramente. Como en otro momento le dije que todos estos presupuestos van a aterrizar en el flujo de caja. Y el flujo de caja es un documento de tipo financiero. O sea, todo va a estar reflejado finalmente en cobros y pagos. Y en este caso, el presupuesto de gastos son pagos. Aquí estamos hablando de pagos, desembolsos. Planear los resultados de la empresa en dinero sirve también para eso. Controlar el manejo de ingresos y egresos, ¿sí? Coordina y relaciona las actividades de la empresa, ¿correcto? Porque el presupuesto de gastos tiene el presupuesto de gastos administrativos de todas las áreas. Porque en el área de producción, querramos o no, también se llevan a cabo gastos administrativos. Ahí, de hecho, van a querer, digamos, papeles para hacer informes, lapiceros, borradores, ¿no? Y una serie de papelería en general que sin ser un área administrativa, el área de producción también necesita, porque el uso del papel es en todo, ¿no? Logra resultados de las operaciones periódicas, ¿no? Ayuda al logro de las operaciones. Tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Pero ¿qué limitaciones o desventajas puede tener? Están basados en estimaciones, ¿sí? Esas estimaciones pueden ser rebasadas, es decir, pueden ser sobrepasadas, o al contrario, podrían estar por debajo, ¿no? Deben ser adaptados a cada tipo de empresa, ¿no? Porque los gastos de administración se originan de acuerdo con cada tipo de empresa. Una empresa de servicio, por ejemplo, tiene más aspectos administrativos que una empresa industrial. Y una empresa industrial tiene más aspectos administrativos que una empresa comercial. En realidad, la empresa industrial es la que congrega más elementos para los distintos presupuestos. Tiene, digamos, de forma completa, ¿no? Todo lo que se origina en las empresas, ¿no? Entonces dice, están basados en estimaciones, deben ser adaptados constantemente a los cambios que surgen. Bueno, eso sí, pues, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Especialmente cuando ocurren situaciones que uno no lo esperaba, como esta emergencia que estamos viendo, o una crisis que puede haber, u otra situación que puede presentarse. Su ejecución no es automática. Se necesita que el elemento humano entre a tallarlo.
Los papeles no se mueven sin el elemento humano. La limpieza no se hace sin el elemento humano. La computadora no comienza a hacer oficios, cartas, chat, correos, así automáticamente o como quiere, digamos, la empresa, ¿no? Tiene que intervenir el elemento humano. Entonces, ahí está, ahí. De todas maneras, esto quiere decir que de todas maneras, cualquiera sean los gastos de materiales, tenemos que pensar también en el elemento humano. ¿Cómo lo podemos ver ahí en la imagen que vemos ahí? Ahí está un gerente financiero. Podría ser un gerente financiero pensando en cuántos soles le van a ocurrir y está haciendo su presupuesto ahí. Y está pensando en un papel. Bueno, a la antigua, ¿no? A la antigua. Aun cuando ahora ya lo puede hacer directamente en su computadora. Pero el papelito no deja de tener sentido. De repente está esperando su cafecito en un restaurante y está ahí pensando en eso. Y no llevó, digamos, la laptop o cualquier otro aparato y está, digamos, pensando en eso. Aun cuando ahora lo puede hacer también en su celular y qué sé yo. Bien, tenemos aquí un caso práctico, ¿no? El caso práctico lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver, lo vamos a ver ahí más en detalle en la otra presentación. Pero aquí tenemos, por ejemplo, miren, aquí está, digamos, en forma compuesta. Aquí hay un presupuesto en forma compuesta. En la parte superior tenemos los gastos de venta, en la parte inferior los gastos de administración. Y en lo que concierne a administración, ¿qué tenemos ahí? Salarios, sueldos, renta de la oficina, o sea, el alquiler de la oficina, artículos de oficina, ¿no? Miscelánea. Miscelánea se refiere, por ejemplo, útiles de limpieza y otros, ¿no? Cualquier cosa que uno puede necesitar, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, las empresas están incurriendo en gasto de alcohol, ¿no? Alcohol, mascarillas y todo eso entra ahí en esa miscelánea, ¿no? Bien, bien, entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? A ver si carga este video, a ver, vamos a ver. A ver. No carga, ¿no? A ver, sí creo, ¿no? A ver, lo estamos cargando directamente del Prezi. Estimados participantes, en la presente sesión vamos a desarrollar algunas nociones fundamentales sobre los gastos administrativos y algunas consideraciones a tener en cuenta cuando desarrollaremos nuestro proyecto. A ver, ¿me están escuchando el audio y están viendo el video? Alguien que me diga por el audio, sí o no. Audio. Sí, profesor. Gracias, gracias. Punto para usted. Tenemos en este caso una estructura resumida de la composición del gasto administrativo, que es un componente importante dentro de la estructura de un proyecto. Hemos considerado, por ejemplo, como gastos administrativos, vamos a hacer una ampliación para poder visualizarla, y hemos puesto como los gastos administrativos que va a tener una empresa, por ejemplo, los gastos y los sueldos del área administrativa, también las licencias, los útiles de escritorio y el alquiler del local. Todo esto podemos diferenciarlo en dos grandes rubros: el gasto de personal y los gastos vinculados al área de venta.
gasto de personal administrativo y gasto del personal relacionado al tema de ventas. Entonces, hemos definido, por ejemplo, que tenemos gastos de licencias por 200 soles, gastos de utilidad de escritorio y también alquiler de local que asciende a 2.500 nuevos soles mensuales. Adicionalmente, tenemos que a esto definir el monto correspondiente al gasto administrativo en planilla de personal. Vamos a desarrollar primero lo que corresponde a los gastos vinculados a las áreas de ventas, de administración y ventas, y dentro de este concepto voy a tener, en primer lugar, los gastos que voy a realizar en licencias, utilidad de escritorio y alquiler de local, que ascienden en total a 3.200 soles. Entonces, este monto, que es el monto mensual, tiene que ser multiplicado, en realidad, por los 12 meses. Y como es un valor que va a ser constante, le vamos a fijar en una posición de celda constante. Entonces, tenemos un gasto por diversos rubros que se vinculan al tema administrativo y ventas, y luego vamos a hacer la proyección para los 5 años. En este caso, hemos hecho la proyección de mis gastos de administración y ventas, los gastos diversos de administración y ventas. Pero ahora me falta hallar el gasto de personal. Para hallar el gasto de personal, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo mi tabla de resumen que me identifica los principales componentes de mi gasto. Tengo básicamente en el área administrativo a 2 personas que están laborando, un administrador y un contador. Si eso fuese así, entonces tendremos esta pequeña tabla de proyección que en realidad la podemos sacar incluso de la planilla de la empresa. Bajo esta proyección nosotros tenemos que el personal recibe un sueldo mensual de administrador de 1.800 y el contador de 1.000 soles. Entonces este sueldo se va a multiplicar por 12, porque son 12 sueldos que recibe al año. Y voy a hacer lo propio para el tema del contador, que recibiría 12.000 soles mensuales. Adicionalmente, la empresa tiene que hacer la provisión para las gratificaciones, una en julio y otra en diciembre. Esto me lleva a 2 gratificaciones. Entonces, sobre la remuneración mensual, tengo que aplicarle una multiplicación por 2, porque voy a, en este caso, hacer el cálculo de las 2 gratificaciones que recibe el personal. Ojo, hay algunas empresas que están en un régimen especial, por ejemplo el régimen agrario, tienen un tratamiento diferente. En este caso estamos considerando como empresas que estuviesen sometidas al régimen laboral común o el régimen laboral ordinario. Está vinculado al decreto legislativo 728. Esa salud es una aportación que va a estar a cargo del empleador. ¿Ok? Entonces, es un desembolso adicional de dinero. Entonces, sobre el sueldo mensual, tengo que aplicar el 9% para cobertura de salud. Entonces, le aplico a la celda específica el 9% y tengo... Pero este 9%, si solamente me quedo en 9% mensual, solamente va a estar aplicándose a la mensualidad, a una mensualidad. Para que se complete la operación tendría que multiplicar este sueldo por 12, que son 12 sueldos que percibe el trabajador. Entonces tendría en este caso mis aportaciones de salud completas, tanto para el contador como para el administrador. Adicionalmente, va a recibir por compensación de tiempo de servicio, un equivalente a un sueldo. ¿Ok? Entonces, con esto ya tendría completo el cuadro y anualmente tengo un monto equivalente a 45.000
24 nuevos soles por concepto de gasto de personal. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este dato y fijarle en una posición de constante y listo. Y ahora hago el arrastre respectivo y tengo mi cuadro casi completo. Bien, tengo todos mis gastos de ventas y ahora tengo que consolidar y con gastos de administración. Tengo los gastos del área de administración y ventas. Recuerden que este es un cuadro simplificado y voy a tomar como referencia, entonces, el gasto en personal y lo tengo que sumar o adicionar con el gasto del personal de venta, perdón, de los gastos diversos del área de ventas y administración. Entonces, tengo este monto que corresponde a mi total de gasto efectuado por periodo, hago el arrastre de la fórmula y en este caso lo que estoy marcando de color amarillo, lo que he resaltado con color amarillo, es el gasto total de administración y ventas proyectado para los 5 años por parte de la empresa. Pues ahí ha tratado pues cómo se puede aplicar, ¿no? Una forma, digamos, cómo se puede aplicar. Primero he identificado los gastos de administración y dentro de ellos los gastos de personal, ¿no? Considerando bien importante tener en cuenta estos conceptos que entran en el gasto de personal. Anoten por ahí, tenemos el sueldo, ¿no? El sueldo, ese es un concepto. La gratificación, otro concepto. Y luego es salud, otro concepto. Y luego CTS. Todos esos cuatro conceptos son asumidos por el empleador y por eso que lo presupuesta. No está presupuestando, por ejemplo, pensiones. ¿Por qué? Porque pensiones es un descuento que se le hace al trabajador. Bien, entonces, de esta manera aquí interrumpimos esta presentación y regresamos a lo que veníamos presentando. Hasta ahí, no sé si hay un comentario, por favor, ahí, un comentario de ustedes. Que me dice Taja, no hay problema, dice, bueno, nunca ha habido Taja. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta que me dice? Vamos a ver ahí, tenemos 11 participantes. ¿Qué me dice Sotelo, Ágreda, Rodríguez, Mendoza, Molina, Viacrisis, Erazo, Cabanilla, Campoblanco, Rojas y Taja, ¿no? Taja. ¿Alguna pregunta, un comentario? Bueno, como ustedes no quieren preguntar, bueno, yo le voy a preguntar, pues, a ver. Nos vamos al chat, vamos a utilizar el chat. Fíjese, le cuento, pues, ustedes saben que yo utilizo siempre el chat, ¿no es cierto? Y también siempre utilizo los sondeos, ¿no? Claro. Pero ahí al calificar a los profesores me han calificado como si no utilizara. No puede ser, pues que es injusto, ¿no? Dice, no utilice el chat, ni sondeo, ni otro recurso, ¿no? Está mal, pues. Creo que lo han hecho de memoria viendo a otros profesores, ¿no? Pero yo siempre estoy utilizando el chat, ¿no? Y ahí justamente estoy leyendo lo que dice Erazo. Los recursos de oficina también son, claro, todo lo que se origina en las oficinas, ¿no? Y justamente por ahí va la pregunta, a ver, yo le digo lo siguiente, ¿no? O vamos a utilizar en vez del chat, vamos a utilizar los sondeos, ¿ya? Referente a esto de, ya, vamos a ver. Vamos
Vamos a ver ahí. A ver, ¿a qué me dice sobre ese sondeo? Dice, el presupuesto de gastos, que es el que estamos hablando, presupuesto de gastos administrativos, ¿no? Son previsiones sobre los gastos del área administrativa. Para comenzar facilito, a ver, ¿qué dicen ustedes? Rapidito, por favor, que queremos esas 11 respuestas, ¿no? Tenemos 6 respuestas y 5 que faltan ahí. Bueno, cerramos. El presupuesto de gastos administrativos son previsiones, ¿no? o es el conjunto de previsiones sobre los gastos del área administrativa, lo cual es cierto, totalmente cierto. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ahora, vamos con otro. Los sondeos hablan, ¿eh? A ver, ahí por favor. El presupuesto de gastos administrativos, ¿no? Contiene a los gastos de personal del área de producción. Rapidito esas respuestas, a ver, vamos a despertarlos ustedes, ¿eh? Porque hay varios que están ahí medio dormidos todavía. Sotelo, no le escucho a Sotelo, no lo veo. Ábreda, parece que lo vi. Rodríguez tampoco, nada. O sí, Tatiana sí está tempranito la vía, Tatiana ya aprobada, pues. Ahí está Rodríguez, disculpan, era solamente para confirmar, ¿no? Gracias. Gracias, Rodríguez, un gusto. Aprobado, ya. Tenemos ahí a Tatiana, ya, pues ya dije, ¿no? Hace rato, siempre participando, madrugando, ¿no? Y además como subdelegada, siempre ahí trabajando codo a codo con Taja Eren Kapkur. Claro, Roja está ahí siempre. Erazo, ahí está Erazo. Oye, qué bien que estés ahí, Erazo. Justamente estaba rajando de ti que no estabas, pero ahí estás. Kapkur, ahí está. Campo Blanco, ¿dónde está Campo Blanco? Campo Blanco, no lo veo. Campo Blanco. Cabanillas, también estuvo tempranito. Cabanillas, ahí está. Acá todo dice. Muy bien, gracias. Vía Crisis y Molina, ¿están por ahí? No están. A ver, ahí está. Yair, Jesús, Vía Crisis. Muy bien, gracias. Pero el otro sí no está. Molina, Molina a la 1, Molina a la 2, Molina a las 3, nada. Anota delegada. Bueno, ¿cómo fue la respuesta? A ver. Uy. Comenzaron los problemas, ¿eh? Cortamos ahí. Ya. Gracias. Miren, ahí está la respuesta. Dice, vamos a releer el sondeo. Dice, el sondeo dice, el presupuesto de gastos administrativos contiene a los gastos de personal del área de producción, y la respuesta es no. Como dijo PPK en algún momento, no. Efectivamente no. Pero no todos han dicho no. Anoten,
Los que se han equivocado, noten eso, pero que de hecho es una pregunta de examen. El área de producción es otro cantar, ¿no? Tiene otro, el área de producción tiene su propio presupuesto. También va a tener personal, ¿eh? Pero tiene su otro, está formando parte de otro presupuesto. Sigo aquí. Ah, a ver, ahí tenemos, mire, los útiles de limpieza, los útiles de limpieza del Departamento de Marketing y Ventas forman parte del presupuesto de gastos administrativos. Conteste, por favor, conteste. Pero no conteste así por así, piense primero, analice. Recuerda que ahí en la competencia ya que ustedes analizan, que ustedes comparan, que ustedes internalizan los temas, ¿no? Que ustedes hacen una actitud crítica, ¿no? Los útiles de limpieza del Departamento de Marketing y Venta forman parte del presupuesto de gastos administrativos. Nos faltan 3 respuestas ahí, por favor. ¿Qué pasó ahí? Dijeron que estaban todos presentes y justamente estuvimos llamando ahí para verificar si estaban presentes, ¿no? Pero ahí tenemos 2 alumnos que no están participando. Bueno, uno es Molina, que lo llamamos que no está, pero hay otro que tampoco está. Sotelo. Sotelo, ¿estás ahí? Parece que contestó. No, Sotelo, hola. Sotelo. Ahí está Sotelo, gracias. Pero hay más falta. Ágreda, Ágreda. Ahí está Ágreda. Gracias, Ágreda, gracias. Pero ¿quién falta? Rodríguez dijo que estaba ahí, Ángel está ahí, bueno, Molina está ahí, Beatriz, Erazo está ahí, Cabanilla, Campo Blanco. Ah, no, sí, también dijo que estaba, Campo Blanco. Ah, Durán, sí, no está. Durán, hola, Durán, anota delegado, anota delegado. Entonces los que no están a Molina y Durán. Pero bien, entonces está bien. Seguimos. Mostramos ahí la respuesta que ustedes han hecho. ¿Qué dice? Vamos a leer nuevamente la pregunta. Los útiles de limpieza del Departamento de Marketing y Ventas forman parte del presupuesto de gastos administrativos. Y la respuesta es no. Solamente uno ha contestado, fíjese bien. Y parece que solamente Erazo, ¿no? Erazo, efectivamente. Por eso le digo que tienen que escuchar bien el asunto, ¿eh? Se habla, digamos, de marketing y ventas, estará en el presupuesto de gasto de ventas, ¿no? No tiene por qué estar en gasto de administración. ¿Mm? Presten atención y anoten esas fallitas que están dándose ahí, por favor. Vamos, seguimos con los sondeos, ¿no? No me convencen su respuesta cuando de 11 solamente contesta uno positivamente. Quiere decir que estamos fríos, ¿no? Pero vamos a calentar la mañana. Vamos a ver. Mm,
Esta está facilita. Aquí queremos respuesta 100%. A ver, dice, el sueldo del gerente general es parte del presupuesto de gastos administrativos. El sueldo del gerente general. Siga contestando, por favor. Nos faltan ahí dos. Bueno, los dos alumnos que no están, ¿no? Bien, ya. Mostramos ahí el resultado. Pero leemos nuevamente. El sueldo del gerente general es parte del presupuesto de gastos administrativos y la respuesta es no. Perdón. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Hasta yo me estaba equivocando. Ya. El sueldo del gerente general es parte del presupuesto de gastos administrativos, sí. Sí. La respuesta es sí. Correcto, así como dice Rojas ahí, bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos. El proceso sucede y muchas de las veces no se ejecuta ya, correcto. A ver, ¿qué dice? Era su profesor, sucede que muchas de las veces no se ejecutan los presupuestos. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Pero tener un presupuesto es una herramienta, tener una herramienta, ya que se ejecute o no, ya es parte ya de a veces de la operatividad de la empresa, de la coyuntura socioeconómica. Hay muchos factores que intervienen aquí, ¿no? Pero entonces, repetimos, el sueldo del gerente general es parte del presupuesto y la respuesta es sí, ¿eh? Sí, totalmente sí. Vamos a ver, seguimos, ¿no? Ahí sí, felicito, ahí han acertado la mayoría, la mayoría. Vamos a ver aquí, ahora. Ajá. A ver, ahí estamos. Ahí estamos con este sondeo. El, el sueldo del contador y la secretaria de una empresa, ¿se entiende, no? Forman parte del presupuesto de gastos administrativos. ¿Qué me dicen ahí? Nos falta ahí 7 respuestas. Sigan contestando, por favor. El sueldo del contador y la secretaria, ¿no? La secretaria forman parte del presupuesto de gastos administrativos. Mostramos ya. Ahí está el resultado. Y a ver, releemos. El sueldo del contador y la secretaria forman parte de los gastos del presupuesto de gasto administrativo y la respuesta es totalmente sí. Sí. Incluso lo habíamos dicho antes, ¿no? Lo habíamos dicho antes, lo hemos recalcado ahí en varias oportunidades. Y el último sondeo para esta parte. Para esta parte. Vamos a ver aquí.
tiene que analizar. Bueno, hoy por hoy, las medianas y grandes empresas tienen un área de sistemas, ¿no? Especialmente si manejan uno o más sistemas, ¿no? Es necesario tener ahí un personal de sistemas, ¿no? Aunque sea un técnico de sistemas, pero ya está ahí, ¿no? Si, si es un poco más complejo ya, de hecho, está ahí el ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, y ni qué decir pues en las grandes empresas, ¿no? En las grandes empresas, el área de sistemas es un área tan grande como el área de producción, ¿no? Y hay a veces más de 4 o 5 ingenieros y personal de técnico y asistente, ¿no? Porque hay distintas actividades que se tiene que hacer ahí, ¿no? Y eso sabe pues la gente, personal de sistemas, ¿no? Sí, sí, es necesario, ¿no? Es necesario. Hasta yo quisiera tener ahorita aquí un ingeniero de sistemas, ¿no? Para que me apoye en muchas cosas que a veces uno no comprende, ¿no? Ajá, correcto, claro. Bien, ya tenemos toda la respuesta, ¿no? Vamos, cerramos ahí el sondeo. El sueldo del personal de sistemas forma parte del presupuesto de gastos administrativos y la respuesta es sí. Correcto, sí. Y bien por esas 8 respuestas, ¿no? Todo lo que, pero hay que tener en cuenta ya, hablamos del área de sistemas en general, el área de sistemas en general. Posiblemente en algunas empresas haya, haya sistemas propios de producción, ¿eh? Atentos a esto, haya sistemas propios de producción y por lo tanto ese sistema de producción entrará dentro del presupuesto del área de producción. Por ejemplo, bueno, hemos visto algún video por ahí de esa industria robotizada, ¿no? ¿Quién maneja ahí todos esos robots? El sistema, ¿no? Sistema. Pero ahí no hablamos de un área de sistemas en general, ¿no? Sino orientada al área de producción, ¿no? Esos robots para que operen, dejen operar, lo maneja el área de sistemas, pero destinada al área de producción, ¿no? En ese caso. En ese caso sí, pero cuando se trata del área de sistemas en general, forma parte de la administración en general, porque trabajan cerca de la gerencia, ¿no? Hoy por hoy los sistemas, a un lado, el gerente general tiene a un lado el, el personal de sistemas y al otro lado el personal de finanzas, el dinero, el billete, ¿no? Porque el billete es tan importante como los sistemas, o los sistemas no pueden ser tales sin el aspecto financiero, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Incluso podemos tener, por ejemplo, sistemas propios para el área de ventas, ¿no? Y hay sistemas propios para el área de ventas, ¿no? Este sistema, en general se habla, digamos, del CRM, ¿no? CRM, el Customer Management, sí, Customer Relation Management, ¿no? Que busca, digamos, relacionar a la empresa con todos sus clientes, ¿no? Y entonces todo eso está sistematizado, ¿no? Y es un sistema propio para el área de ventas, para el área de ventas, ¿no? Y posiblemente haya personal, en las grandes empresas especialmente, dentro de ventas podría haber, digamos, personal de sistemas, dentro del, independiente del área de sistema general de la empresa, porque por ser, digamos, un área muy álgida, muy importante, las ventas, si una empresa no vende, no tiene razón
de producir o de trabajar actividad administrativa, ¿no? La venta maneja todo. Bien, bien, entonces ahí salimos de aquí y nos vamos por acá. A ver. Ya. Ujú. Vamos a reiterar, porque hay algunas falencias por ahí que hemos podido notar, y entonces vamos a hacer aquí con un video una especie de, ¿cómo le llaman? De retroalimentación referente al presupuesto de gastos administrativos. Teniendo como base ese presupuesto, el resto lo entendemos ya más fácilmente, ¿no? Ahí ya correremos un poco, ¿no? Ujú. A ver, vamos a ver qué nos dicen aquí de este presupuesto. Antes, tengan buen día. La sesión del día de hoy pues estará en función de trabajar la segunda parte del presupuesto de gastos de operación, en este caso el presupuesto de gastos de administración. Como siempre, la recomendación es que usted tenga a la vista su documento de apoyo, como herramienta que tenga su calculadora, su lápiz, diferentes colores de lapicero, su reglita y también el cuaderno donde usted pueda hacer las anotaciones correspondientes. El presupuesto de gastos de administración está planteado en la página 23 de su documento de apoyo. Y como pues también es recomendable que antes que usted vea este video, pues haya leído plenamente y a conciencia este documento de apoyo para que sepa de dónde salen los datos. El presupuesto de gastos de administración será muy similar al presupuesto de gastos de venta, puesto que se trabaja por medio de estaciones del año, que en este caso el ejercicio plantea 4 estaciones, es decir, los trimestres, y también en función a lo que hemos estado diciendo, que cuántos cuadros hay que hacer según el planteamiento del problema. Trabajamos 6 cuadros si vamos a trabajar por bimestres, vamos a trabajar 2 cuadros si trabajamos semestres, vamos a trabajar 3 cuadros si trabajamos cuatrimestres y trabajaremos 12 cuadros si estaremos trabajando de manera mensual. En este caso el planteamiento nos señala desde el ejercicio número 12, nada más 4 estaciones. Entonces, resolución del ejemplo número 17, presupuesto de gastos de administración, página 23 del documento de apoyo. Realizamos entonces el primer cuadro, como usted pues lo puede notar ahí, presupuesto de gastos de administración, primer trimestre, que contempla los meses de enero, febrero y marzo. Según el planteamiento del problema, en sueldos de oficinistas, la empresa pues da 2.500 mensuales, la depreciación de equipo será 700 quetzales, el alquiler de la oficina 1.500, la limpieza de la oficina 500 quetzales, la papelería y útiles 450, en teléfono se tiene un gasto estimado promedio de 780, en impuestos 2.500 quetzales y en concepto de luz eléctrica 200 quetzales. Ten en cuenta esos conceptos, ¿no? Esos conceptos que intervienen en el presupuesto de gasto de administración, ¿no? Porque por ahí parte, digamos, uno de cuáles son los elementos que componentes de un presupuesto, en este caso el gasto de administración, ¿no? Si no lo tenemos bien claro qué gastos o qué conceptos corresponden a este presupuesto, por ahí cometemos algunos errores. Sueldo, todo lo relacionado con oficinistas, ¿no? Oficina, la oficina del directorio, la oficina de la gerencia, la oficina de contabilidad, la oficina de tesorería, la oficina, todos los sueldos de oficinistas, está ahí. Miren, y es importante que miren la depreciación del equipo de oficina, que no lo había mencionado yo, ¿no? Y es cierto.
En las oficinas van a haber computadoras, televisores, y otros aparatos, incluso refrigeradoras, frigobar, ¿no? Varios aparatos o horno microondas, muy común para los trabajadores ahí. Entonces, eso no se considera el valor total porque el valor del aparato es una inversión. Lo que se considera es su depreciación. ¿Qué cosa es esto de la depreciación? Lo hemos indicado en otro momento, pero es la pérdida de valor de esos equipos durante un periodo. En este caso, por ejemplo, periodo mensual. Alquileres. En este caso, en realidad, los alquileres en general, ¿ah? Pero especialmente de oficina. Los alquileres en general lo maneja la parte administrativa. Miren, puede haber un alquiler del área de producción. El área de producción puede tener un alquiler del ambiente, pero el desembolso lo hace la parte administrativa. Los alquileres en general, y especialmente esto de oficina, ¿no? La limpieza de oficina, ¿no? La papelería y útiles de las oficinas, ¿no? Teléfono, ¿no? No menciona aquí cable, internet, ¿no? Pero también ahí debe considerarse cable, internet, ¿no? Intranet, extranet y todo lo que conlleve, digamos, de utilizar redes hoy por hoy. Cuando habla de impuestos, no se refiere a los impuestos ahí que se dan, por ejemplo, en relación con la venta, ¿no? Ojo ahí, cuando se refiere a estos impuestos, se refiere a impuestos de tipo municipal, impuestos municipales, para nuestro medio, aun cuando este caso está ambientado a Guatemala, ¿no? Pero en nuestro medio los impuestos serían, por ejemplo, los tributos municipales, como por ejemplo, ahí tenemos el impuesto predial, anoche, impuesto predial. Luego tenemos ahí el impuesto vehicular. También tenemos ahí, luego intervienen ahí unas tasas como por ejemplo la tasa de serenazgo, limpieza pública, parques y jardines y otros que te puedan cobrar las municipalidades. La luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica, generalmente, la luz eléctrica de toda la empresa, cuando no hay medidores propios para el área de producción. Las grandes empresas, pues tienen más recursos, ya han ido generando medidores propios para el área de producción, para el área de ventas, para el área de administración. Pero si no hubiera esos medidores propios para cada dependencia, la energía eléctrica en general es gasto administrativo. De ahí ya se prorratean para las otras áreas, ¿no? Seguimos. O sea, el asunto acá no es ponerle números así adrede, sino saber los conceptos, ¿no? Para no entrar en una confusión. Disculpen ustedes. La buena noticia del presupuesto de gastos de administración es de que todos se contemplan como costos fijos. Entonces, bastará nada más con aquellos que son estimados, como el teléfono, los impuestos y la luz eléctrica, generar simplemente pues un promedio como tal. Como son fijos, pues para el mes de febrero pues tendríamos la misma cantidad, para el mes de marzo las mismas. Sumamos las filas de cada gasto administrativo, 7.500 para sueldos de oficinistas, 2.100 para la depreciación de equipo de oficina, 4.500 en alquiler, 1.500 en limpieza, 1.350 en papelería y útiles de oficina, hay que decirlo, un promedio gastado por trimestre de 2.340 quetzales en teléfono, 7.500 quetzales en promedio que se pagan de impuestos y un consumo de luz eléctrica de 600 quetzales en promedio al trimestre. Sumamos las columnas también, 9.130 para enero, febrero y marzo,
y la sumatoria de la última columna nos tendría que coincidir con la sumatoria de la última fila también, haciendo un total de 27.390 quetzales. Aquí ya sacamos nuestro primer cuadro. Antes que avance, El segundo cuadro. espérate. Antes que avance aquí, mencionó costos fijos, ¿no? Dice que por naturaleza la mayoría de estos desembolsos son fijos. Y es cierto, pero no siempre, ten en cuenta, no siempre. Porque puede haber, por ejemplo, puede haber sueldos en relación con la productividad, ¿no? Si una secretaria, por ejemplo, tiene que hacer 50 notificaciones a sus clientes y con eso, digamos, tiene derecho al sueldo completo, está bien, tendría los 2.500, pero ¿qué pasa si le dijeron que si no cumple con ese nivel de productividad podrían reducir el sueldo? Claro, también puede darse, o sea, depende de las condiciones, ¿no? Depende de las condiciones. Ahora, la depreciación también depende, miren, les indico, por ejemplo, que cuando uno aplica, anoten esto que voy a decir, hay un método que se llama el método lineal. Si utilizamos el método de depreciación lineal, entonces la depreciación va a ser fija. ¿Por qué? Porque siempre se está calculando sobre el mismo importe, trabaje o no trabaje el equipo, el aparato. Pero en cambio hay algunas entidades, especialmente las grandes empresas, que no utilizan ese método lineal, porque es un método casi antitécnico, ¿no? Si no utilizan, por ejemplo, el método de horas de operatividad. Y ustedes saben que en una oficina se trabaja 8 horas. Entonces, si solamente funcionó 8 horas un determinado aparato, tiene que preciarse por esas 8 horas y no por más, y no por 24 horas. Entonces depende. Los alquileres, incluso, en algunos casos, están enlazados con con la inflación que hay, ¿no? Eso depende del contrato. Si el contrato dice ya por todo el trimestre 1.500, en buena hora. Pero si dice, comenzamos con 1.500 y lo podemos reajustar de acuerdo con la inflación, eso podría dar un valor mayor para febrero y otro mayor para marzo. O al contrario, menor en febrero y también menor en marzo. O también puede ser que comenzamos con 1.500 y luego aumentó en febrero y luego disminuyó en marzo, ¿no? Todas esas situaciones pueden darse. Por eso, digamos, decir que todos son fijos es una forma general de decirlo. Es una forma general de decirlo. ¿Por qué? Porque estos conceptos de todas maneras se van a dar. Si lo vemos ahí, estos conceptos de todas maneras se van a dar. De ese punto de vista, son fijos. Pero los conceptos, no los importes. Los importes podrían variar. Eso pasa con el teléfono, hoy por hoy con los celulares, ¿no? Los celulares o cualquier teléfono, digamos, que está enlazado, digamos, de acuerdo con el uso que se le dé, ¿no? Entonces seguimos escuchando. Entonces ahí Total de 27.390 quetzales. Aquí ya sacamos nuestro primer cuadro. El segundo cuadro va en función pues al segundo trimestre, a los meses de abril y de mayo y junio, y vamos a proceder de la misma manera. Colocamos los datos que nos señala el planteamiento del problema, hacemos la sumatoria de cada uno de esos gastos administrativos, hacemos la sumatoria de los meses y tiene que coincidir pues la cantidad en la sumatoria de la última fila y la última columna, 27.390. Nuestro tercer cuadro iría en función al tercer trimestre, en este caso los meses de julio, agosto y septiembre. Repetimos la copia de los gastos. Eso va a ser, digamos, asumiendo que no va a haber inflación.
o que la inflación es baja, como este caso en Perú y seguramente ha tenido en cuenta ese marco también allá en Guatemala, ¿no? Cuando la inflación es controlada, menos de 4% al año, podemos hablar de esto, que no hay mayores variaciones, ¿no? Correcto, tengan en cuenta eso. Eso quiere decir que en el presupuesto debemos tener en cuenta la inflación. También tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Eso también lo hemos dicho en otro momento. Hacer, digamos, un presupuesto no es solamente poner números, sino que hay que ver el entorno y el interno. El entorno, inflación, tipo de cambio y otra variable macroeconómica, ¿no? Si fuera el caso. E internamente viendo, digamos, la naturaleza de cada tipo de gasto. Que nos dice el planteamiento del problema, hacemos la sumatoria por filas, hacemos la sumatoria por columnas y nos aseguramos que la última fila y la última columna nos dé, en este caso, 27.390. Procedemos de igual manera para el cuarto trimestre y último, que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hacemos la colocación de los datos del planteamiento del problema en función a los gastos de administración, sumamos cada fila, sumamos cada columna y nos aseguramos que la última fila y la última columna coincidan en su adición, en este caso 27.390. Ya trabajamos los 4 cuadros, porque estamos trabajando trimestres, y ya con eso pues tenemos la facultad de hacer el presupuesto de gastos de administración para el año que se está proyectando. Entonces copiamos la última cantidad coincidida en sumatoria en fila y en columna por cada cédula, la cual es 27.390 para cada una de las estaciones, haciendo una sumatoria total de 109.000 quetzales 560. La respuesta iría en función a decir que se realizó el presupuesto de los gastos de administración. Igualmente, ¿cuánto fue ese presupuesto? Que es 27.390 quetzales por trimestre, haciendo un total de 109.560 quetzales. También se hace la salvedad que el teléfono, los impuestos y la luz eléctrica anuales, pues son estimaciones, pero son estimaciones muy puntuales, digamos, al momento de trabajar el presupuesto. ¿Qué es lo que hay que recomendar? Pues un tema de trabajo de oficina que mejore y optimice el trabajo de la administración para procurar alcanzar los objetivos trimestrales propuestos por la empresa. Ajá. Se hace Hasta ahí, pues hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. O sea que al formular el presupuesto de gasto de administración, si lo hace un ingeniero, un administrador, un contador o cualquier otro profesional, es necesario así hacer un informe, ¿no? Donde se dan las pautas generales de cómo aplicarlo, etcétera, ¿no? Es muy bueno, es muy positivo eso, ¿no? Regresamos acá y vamos a hacer lo siguiente, ya dado que ya agotamos ahí el tratamiento del presupuesto de gasto de administración, uno de los presupuestos bastante relevantes en el manejo de las empresas, uno de los presupuestos que conlleva más conceptos, ¿ah? Más conceptos, más elementos, ¿ah? Incluso dentro de producción encontramos algo reducido ahí a tres elementos, ¿no? Sin embargo, acá encontramos muchos conceptos: sueldo, reparaciones, depreciaciones, teléfono, internet, cable, esto y lo otro, limpieza, papelería, muchos conceptos, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis y estamos regresando a las 30. Regresamos a las 30. Regresamos a las 30. ¿Qué dice, delegado? ¿De acuerdo o no? Hola, delegado. Ya, regresamos a las 30 para la última parte. Hay que tomar desayuno, pues ahí, bien alimentadito, y ya podemos continuar, ¿no? Si no, ¿cómo? Bien, regresamos. Gracias.